nos remitimos nuevamente a ese momento en el que Alejandría era la ciudad cultural, el centro cultural del mundo helénico, del mundo precristiano y cristiano cuando recién surgía. Vamos a ver que en ese momento habíamos visto la influencia de la filosofía helenista, del judaísmo gnóstico, de los gnósticos, del cristianismo, de toda esta influencia egipcia. Y vamos a ver que los griegos en ese tiempo asimilan a su dios Hermes con el dios Tot. El dios Tot es el dios egipcio con cabeza de ibis. Es un dios que se considera el dios escribano, el dios que es padre de la magia, de la sabiduría, de la escritura, de las matemáticas. Y vamos a ver que este dios de la sabiduría hermética, lo asimilan los griegos con su Hermes. Y entonces, en ese periodo, surge también. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo surgieron los textos de Qumran en el Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi en Egipto? También surgen aquí estos famosos textos que se conocen como el Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum es un conjunto de 24 libros que explican toda la filosofía hermética precisamente. Vamos a ver que lo que surge aquí es la filosofía hermética. Y esta filosofía hermética, que también surge en ese periodo y que toma mucha fuerza en el siglo II y III después de Cristo, vamos a ver que tiene una influencia decisiva en toda la filosofía oculta que se va a ir gestando a partir de que la Iglesia asume el poder político. La filosofía hermética se vuelve subterránea y empieza entonces un periodo de ocultamiento de la sabiduría. Entonces el Corpus Hermeticum va a ser una obra muy estudiada por los sabios, pero también muy perseguida y considerada de herejía. Vamos a ver cómo en esta filosofía hermética está muy influenciada por el neoplatonismo, la filosofía de Plotino, desarrollada en una obra que se llama Las Eneadas, en el que se desarrollan a través de 9 textos toda una cosmovisión y una percepción del alma, digamos, ¿no? Plotino dice en las Eneadas, digo más o menos así con estas palabras, imagínense que hay un ser absoluto, consciente, y para donde quiera que él voltea, lo único que puede ver es a sí mismo, porque es la única realidad, es lo único que existe. Voltea, mira y solo se contempla a sí mismo. Este concepto de la autocontemplación se va a volver fundamental a lo largo de todo el tema de la alquimia para entender su metodología, ¿no? Si consideramos esto, en realidad está hablando aquí Plotino de que el ser universal está en un estado de autocontemplación. Él se autocontempla y al autocontemplarse se conoce. Y en este proceso de conocerme a mí mismo, lo que se da es la creación del mundo. Todo el mundo, todo el universo que conocemos y que percibimos, todo el mundo que podemos ver en que nosotros podemos entender, es la imagen que tiene Dios de sí mismo. El universo es la imagen, la autoimagen de Dios. Entonces, los soles, las galaxias, las hormigas, las estrellas, los seres humanos, los granos de arena, todo cuanto existe,
todos los seres vivos, todos los procesos, el microbio, la evolución de la célula, todo lo que existe, no es sino la imagen que tiene Dios de sí mismo, es esa totalidad. Dios es todas las posibilidades existentes. Entonces, según esta filosofía neoplatónica, unida con toda esta cuestión del hermetismo y del corpus hermeticum, le va a dar origen a la visión de la alquimia. Ahorita continuamos con ello. Aquí vemos, por ejemplo, entonces, a los alquimistas observando trabajando en el atanor. El atanor para los alquimistas es un horno que sirve para mantener una temperatura estable. Pero nosotros vamos a entender por atanor el cuerpo humano. Los alquimistas, me regreso tantito, vamos a entender que existen dos maneras de ver la alquimia. Una alquimia externa, que serían estos alquimistas que sí montaban laboratorios, que sí usaban sustancias químicas y que sí buscaban la transmutación de los metales. Y vamos a entender una alquimia hermética, una alquimia esotérica, una alquimia interna, en la que los alquimistas entendían todo este lenguaje más bien en un sentido alegórico para referirse a los procesos de la creación del alma o de la cristificación. Entonces, el atanor es en realidad el cuerpo humano. Es el cuerpo en el cual se van a llevar a cabo todas las operaciones alquímicas. Todos los metales, ya lo veremos en un momento, son partes de nosotros. Todas las etapas de la gran obra son trabajos muy específicos de naturaleza psicológica para lograr estos procesos alquímicos. Bien, hay uno de los textos alquímicos que se llama el Kybalión, o herméticos que se llaman el Kybalión, y vamos a leer solo dos frases que nos van a poner en contexto de cómo vamos a entender toda esta charla. Son dos aforismos. Uno dice, más allá del cosmos, del tiempo y del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la cosa en sí misma. Fíjense qué interesante aforismo. Nos está colocando en la posición adecuada para entender la alquimia. Otra vez, más allá del universo, más allá de todo lo que nosotros percibimos, de todo lo que se mueve, de todo lo que cambia, este mundo que nosotros percibimos, dice el Kybalión en otro aforismo, es y no es al mismo tiempo, ¿no? Es porque lo vemos, lo vivimos, lo sufrimos, lo gozamos, nos damos de topes con una pared. Claro que existe este universo, pero también dice, no es al mismo tiempo. Y esto es porque se refiere a la impermanencia, el universo que vivimos como un sueño, como si existiera en la mente de Dios, ¿no? Es esta imagen que tiene Dios de sí mismo. Entonces, a la vez el universo no es porque es solamente una ilusión, una apariencia. Más allá de esta apariencia, más allá de este universo que fluye y refluye, se encuentra la realidad sustancial, la cosa en sí misma. Volvemos a este tema de la cosa, ¿se acuerdan que también ya habíamos comentado? La cosa para referirse a aquello que es imposible de comprender o entender y que está más allá de nuestra percepción. Y el segundo aforismo dice, el todo es mente, el universo es mental. Un aforismo importantísimo, otra vez, y aquí se empata con la visión de Plotino, en el que el universo es una creación mental en la mente de Dios. Si recordamos que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces así como Dios crea su universo mentalmente, vamos a ver que el ser humano crea su propio universo mentalmente. Crea su vida, lo que llamamos nuestra vida,
es una creación mental de nosotros. Aquí vamos a ver muchas ideas, por ejemplo, Paracelso, ¿no? Paracelso hablaba de la imaginación como un poder vivo. Dice, solo existe un poder vivo fundamental en la naturaleza, el poder de imaginar. Solo existe un resultado de la actividad de ese poder, la creación de formas. Entonces, Paracelso está hablando de que Dios es esa mente creadora, esa imaginación creadora que crea con su imaginación el universo, pero que el hombre creado a su imagen y semejanza es un microuniverso, un microcosmos, creador a través de su mente, de su propia realidad y de su propio mundo. Entonces, todo este conjunto de elementos van a ser tomados en la alquimia. Por ejemplo, se habla también en esta cábala gnóstica, que ya después veremos más a fondo la cábala, del Adán Cadmón o el Adán arquetípico, el Adán andrógino antes de que fuera separada Eva de su costilla, ¿no? De hecho, el mismo Génesis dice, y creó Dios al hombre, macho y hembra lo creó. Y después dice, y sumergió al hombre en un sueño profundo y extrajo de su costilla a Eva. Pero al principio, en el mismo Génesis bíblico, se habla de que creó al hombre andrógino. Entonces, este Adán andrógino, este Adán que contiene la polaridad que vimos hace un momento como sol y luna, vamos a ver que aquí se repite y que va a ser, de hecho, la meta de la alquimia. La meta de la alquimia va a ser lograr nuevamente al andrógino sagrado, al andrógino divino. Bien, toda la alquimia, toda, está basada en un texto que es conocido como la Tabla de Esmeralda, que era una inscripción que se encontró en una piedra y que un mago del siglo XIX, Eliphas Levi, dice, es toda la magia resumida en una sola página. La vamos a leer y van a ver que este es el tipo clásico de textos alquímicos que si tú los lees a primera vista son ininteligibles, ¿no? Como que qué quisieron decir. Toda la alquimia, todos los textos alquímicos son oscuros, son raros, son oscuros. Dice, verdad sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba para la realización de los milagros de la cosa una. Y como todas las cosas proceden de una, por la mediación de una, así todas las cosas tienen su origen en esta cosa una por adaptación. El sol es su padre, la luna su madre. El viento le lleva en su vientre, la tierra es su nodriza. Este es el padre de toda perfección o consumación de todo el mundo. Su poder es integrante si se convierte en tierra. Tú separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente y con gran industria. Ello asciende de la tierra al cielo y desciende nuevamente a la tierra y recibe el poder de los superiores y de los inferiores. Así tendrás la gloria del mundo entero. Por esto toda oscuridad huirá de ti. Esta es la fuerza fuerte de todas las fuerzas, venciendo todo lo sutil y penetrando toda cosa sólida. Así fue creado el mundo. De aquí fueron todas las maravillosas adaptaciones de las cuales esta es la manera. Por esto soy llamado Hermes Trismegisto, teniendo las tres partes de la sabiduría de todo el mundo. Lo que tengo para decir es completo concerniente a la operación del sol.
Fíjense qué interesante. Un texto que si lo leemos, decimos, ¿quién sabe qué significa? Qué raro está todo esto. Y sin embargo, vamos a ver que ya tenemos de hecho muchos elementos para empezar a entender. Por ejemplo, cuando habla de la cosa una, ¿no? Dice que lo que está arriba es como lo que está abajo para la realización de los milagros de la cosa una. Ya sabemos qué es la cosa una. La cosa una es Dios. Es la cosa que está más allá del cosmos, del tiempo y del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia. Es una, porque como decía Plotino, para donde voltea lo único que puede ver es a sí mismo. Y entonces esta cosa una crea el universo y entonces lo que es arriba, él, es abajo, el mundo creado. Y todas las cosas proceden de esa cosa una, por mediación de ella. Sin ella nada pudo haber sido, como dice el Evangelio de Juan. Y así todas las cosas tienen su origen en esta cosa una por adaptación. Este concepto de adaptación vamos a ver que tiene que ver con todo el trabajo alquímico de las polaridades. Y bueno, vienen cosas muy raras como el sol es su padre, la luna su madre. Sin embargo, ya acabamos de ver en la imagen anterior cómo estaba el sol y la luna en un coitus o coito para crear al Espíritu Santo, la tercera fuerza, el Dios en el hombre o Dios en el hombre. Y entonces vamos a ver que el sol es el símbolo de lo consciente, la luna es el símbolo de lo subconsciente, y cuando el ser humano tiene la capacidad de unir esas polaridades, algo nuevo surge en él. Jung, el psicólogo, por ejemplo, dice, ¿no? Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. La oscuridad es lo inconsciente. Y dice más, ¿no? Mientras lo inconsciente siga rigiendo mi vida, esto regirá mi destino y yo estaré sujeto a este destino como si fuera fatal, ¿no? El inconsciente seguirá rigiendo mi vida y yo lo llamaré destino. ¿Por qué? Porque mientras no se haga consciente esa oscuridad, mientras el sol no ilumine a la luna, acuérdense que la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol, por lo tanto representa que el inconsciente solo refleja los contenidos conscientes. Y luego dice que el viento lo lleva en su vientre. El viento, vamos a ver, pues es el espíritu, la tierra tiene que ver con el cuerpo, con la materia. Entonces vamos a ir poco a poco viendo todo el lenguaje alquímico y vamos a ver que al final no es tan oscuro y que solamente está hablando de un proceso psicológico. El viento lo lleva en su vientre. Pensamiento, conocimiento. El viento es un símbolo del pensamiento, del conocimiento, pero también es un símbolo del espíritu, del famoso logos, precisamente, ¿no? De allí viene conocimiento, razonamiento, de logos, de razón. Entonces, si observan la imagen, en el vientre de la figura masculina se ve un bebé en posición fetal. Ahí podemos ver cómo el viento lo lleva en su vientre, la frase que dice la tabla de Esmeralda, ¿no? Entonces podemos decir que el espíritu, porque espíritu significa soplo, significa viento, lo mismo que neuma, alma, entonces vamos a ver que el viento, el espíritu, lleva en su vientre la posibilidad de esta piedra filosofal, que es lo que buscan los alquimistas, ¿no? Ya está contenida potencialmente en el vientre. Es necesario darle nacimiento. Este segundo nacimiento, ¿se acuerdan del que habíamos hablado con el cristianismo? Luego dice, la tierra es su nodriza. Todas estas imágenes son las imágenes alquímicas, que cuando las ve uno dice, suta, qué cosas tan raras, pero a la luz de lo que estamos viendo empiezan a tomar cierto sentido. Están hablando de una metodología, ¿no?
Entonces vemos aquí, por ejemplo, al mundo, la Tierra es su nodriza, al planeta Tierra, amamantando a un bebé, ¿se fijan? Está amamantando al bebé que el viento llevaba en su vientre. ¿Y qué es este Cristo interno que tiene que ser nutrido, tiene que ser encarnado, tiene que ser llevado a la tierra, tiene que ser solidificado? Ya lo veremos ese concepto más adelante. Es interesante ver en esta imagen que aparecen varios niños, ¿no? Por un lado vemos la imagen de Rómulo y Remo, que son los dos gemelos alimentándose de la loba. Luego vemos a Júpiter o Zeus alimentándose de la cabra Amaltea. Y es interesante ver la condición de niños, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos que Júpiter, bueno, creo que no lo habíamos visto, Júpiter es el padre de los dioses o Zeus es el padre de los dioses? Es decir, representa el principio generador y creador, pero en su aspecto niño, creativo, el niño como símbolo de la creatividad. Vemos a Rómulo y Remo como creadores de la civilización, según el mito, ellos son los fundadores de Roma. Entonces, en el símbolo Rómulo y Remo, vemos al ente colectivo, es decir, al individuo cuando todavía no deviene como individuo. Los seres humanos, antes de devenir individuos, somos entes colectivos, pensamos como piensa el grueso de la población, como piensa la sociedad, la cultura. Nuestros valores no son propios, son valores aprendidos, impuestos. Rómulo y Remo van a representar este ente colectivo. Vamos a ver que Zeus representa este ser espiritual. Entonces yo soy un ser espiritual que me encarno, y al encarnarme aprendo de la colectividad y de la sociedad una serie de valores, pero ahora tengo que devenir individuo, tengo que tener este segundo nacimiento que me permita ser yo. Y en este segundo nacimiento que me permita ser yo, teniendo mis propios valores, siendo consciente de mi propia entidad espiritual, no dejándome arrastrar por los valores colectivos, entonces estoy encarnando en el vientre de la Virgen, en el vientre de la Madre Tierra, a esta nueva personalidad sagrada que es el niño Dios o el niño crístico, ¿no? Más o menos vamos viendo cómo toma sentido el texto, ¿no?